Jesús. Aleluya. Puede sentarse. Como le dije al principio, esta sección de lecciones comienza con el más allá, que hay vida después de la muerte. Y el inicio lo hizo el Señor Jesús. El capítulo 20 del libro de San Juan nos describe que las mujeres fueron muy de mañana a buscar el lugar donde habían enterrado al Señor Jesús para llevarle hierbas aromáticas para que ellos para poder terminar el rito que ellos hacían acerca de los muertos. Se dieron cuenta que el Señor Jesús ya no estaba en ese lugar. Dice que la tumba estaba vacía. Y ahí se da una escena bien hermosa porque, pues, Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estos amaban a Dios. Estas mujeres amaban a Dios, dice que lo seguían en todo tiempo y le servían. Pero al llegar se dieron cuenta que el Señor no estaba en ese lugar. Dice que vieron la piedra a un lado y vieron a dos ángeles que estaban a cada lado de la entrada. Y ellos le dijeron que sí, porque buscaban al que ya había resucitado, pero las mujeres no podían entender. Y dice que aún se devolvieron. María Magdalena llevó la noticia a los discípulos. Llegó Juan y llegó Pedro también en una maratón. El que corría más, dice que Juan era el más joven y llegó rápido. Es como que me pongan a correr con el hermano Edgardo, me deja perdido. Entonces dice que Juan llegó a la cueva y cuando vio, dice que no entró, no, que desde afuera se quedó viendo todo lo que había sucedido. Vio los lienzos que estaban ahí sobre el lugar donde habían puesto a Jesús y el sudario también ahí estaba. Pero Pedro dice que no se quedó a mirar desde afuera, entró de un solo y lo primero que vio fue eso. Y a mi parecer, pues si alguien llegaba a robar su muerto, no iban a tener tiempo para estarle quitando todas las vendas, ¿no? Y las vendas quedaron en su orden. Dice que estaba ordenado y aún el sudario que ponían en su cabeza estaba doblado, porque la obra ya había terminado. Y esa es la bendita esperanza que usted y yo tenemos. ¿Mm? Porque la obra estaba terminada. Cristo había dado su vida por usted y por mí. Entonces, al resucitar nos dio esa esperanza bienaventurada. Porque si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, somos los más miserables, porque Él nos dio ese privilegio de poder permanecer en Cristo. Y por eso que nosotros tenemos esa esperanza de la resurrección. Y nuestros temas vienen hablando acerca de esto. Y le digo ahí, María estuvo al pie de la cueva donde habían enterrado a Jesús y preguntó a dónde habían puesto a su Señor. Y el que le contestó fue el mismo Señor Jesús. Porque ella pensó que era uno de los que dan mantenimiento en el cementerio, ¿no? Pero era el mismo Jesús que ya había resucitado. Entonces dice que él la nombró por su nombre, entonces conoció la voz del Señor. Y cuando conoció la voz del Señor, quiso abrazarlo, ¿no? Y dijo el Señor, ahorita no lo hagas, ¿no? No me abraces porque todavía no he subido al Padre. Es decir, que había resucitado, pero tenía que presentarse delante del Padre. Acuérdese lo que dice Filipenses capítulo 2. Dice que cuando Jesús resucitó se le dio un nombre, ¿sí? Que está sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios Padre. Entonces él tenía que llegar, subir y dar gracias a Dios por lo que había sucedido. Pero le dijo, ve a mis hermanos y a tus hermanos, porque yo voy a mi Dios y a vuestro Dios. Y les iba a seguir. Y entonces ellos dieron el testimonio. Entonces podemos ver que es un evento bien importante. La muerte de Cristo dice que es la que nos redimió de todo pecado.
Pero la resurrección de Cristo nos dio la esperanza de la vida eterna. Tenemos estos dos eventos bien importantes, en los cuales nosotros tenemos que hacer los nuestros. Y la segunda lección que se nos dio, que viene, es la que dice que vida después de la muerte. Y ustedes pudieron oír los relatos de Job, que dijo, aún yo sé que mi Redentor vive, aún desecha hasta mi piel, dijo. Yo sé que un día el Señor me va a levantar en esta mi carne y yo lo voy a ver. Entonces, la esperanza de que un día iba a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, había esa esperanza aún en el Antiguo Testamento y los salmos hablan mucho de esto. Isaías habla de esto también. Entonces, tenemos esta esperanza. Pero hoy el tema dice que son las parábolas. Ya dejamos el Antiguo Testamento y venimos al Nuevo Testamento. Y el tema dice las parábolas de Jesús sobre el más allá. Y comienza con una parábola. Dice, también se refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Aquí a veces hemos expuesto esta parábola para hablar de los diezmos, de las ofrendas, también del amor al dinero, ¿no? Pero hoy viene hablando acerca de que nosotros no estamos haciendo tesoros aquí en la tierra. No estamos siendo benignos. De eso que quiere hablar el Señor Jesús en esta tarde. Que nosotros pensamos solo para nosotros mismos. Si yo estoy bien, pues qué me importa cómo está mi vecino o mi prójimo. Y eso es lo que Dios no quiere. Quiere que nosotros también tengamos compasión de nuestro prójimo. Y él dijo, pues, había producido mucho. Y se puso a pensar, ¿qué voy a hacer con toda esta gran fortuna que tengo? Era un montón de semillas. Voy a hacer los graneros más grandes, voy a desarmar estos que tengo y ya con estos ya hecho, digo, en mi alma, gózate porque tienes para vivir. Pero él podía ser benigno, podía aún vender el producto de esa cosecha en ese tiempo, pero no lo hizo, no quería hacerlo, más que todo porque estaba pensando en sacar más dinero. Al guardarlo, después iba a sacar más fruto de eso. No estaba. El otro punto que quiero exponer es que también no dio gracias a Dios. Dijo el Señor Jesús en Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Dios siempre va a proveer, siempre va a sostener. Entonces, pero somos malagradecidos a veces y esto pasa con cada uno de nosotros también. A veces somos bien bendecidos y cuando estamos en ese nivel de bendición no nos acordamos de Dios. Pero cuando estamos pasando por momentos difíciles, estamos esperando que la mano de Dios se extienda para nosotros. Pero hay que ser agradecidos en todo tiempo, dice el apóstol Pablo. Dar gracias en todo tiempo, dice. Y refiriéndose a la oración también dice que cuando oramos, ¿no? Hay que venir primero con acción de gracias y después lo demás. Acción de gracias, ¿sí? Con toda oración en todo tiempo. Entonces, el dar gracias es importante. Él no pensó en eso. Él dijo, alma mía, gózate, descansa y disfruta. Pero lo contrario que tenemos en el Salmo 103, ya tal vez es bien conocido casi por todos los cristianos, ¿no? Le dice, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de todos sus beneficios, dice en otra dice. Entonces es lo contrario, que él estaba feliz porque había acumulado mucho, pero no estaba dando gracias. Cuando dice que hay que dar gracias, hay que bendecir al Señor, es por esto que nosotros vamos a darle a Dios lo que es de Dios también. Dice, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes
guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Eso es lo que hace el mundo. Y esta es otra característica, que somos diferentes en este aspecto cada uno de nosotros. Porque para el mundo pensar en el futuro y hacer dinero es lo más importante que tiene. No importa cómo lo logre, pero llegar a la meta es lo posible para cada uno de ellos. Pero Dios siempre los pide primero buscar el reino de Él. Aquí este hombre está buscando sus bienes y todo esto, y como le digo, cualquier planificador o estadística económico, esta función sería la mejor para él. Tomar del fruto y después guardarlo para... Y eso es lo que hacen los economistas en este tiempo, ¿no? Se valen de los fracasos de los demás. Pone todo caro, venden, bajan los precios de algunas cosas y compran. Con estas, me acuerdo en el tiempo de la pasado que hubo la primera recesión en lo que yo estoy aquí. Tal vez hubieran otras en otro tiempo, pero llegó todo a un límite que ya no lo podíamos pagar. Nosotros estábamos pagando una casa con mi otro hermano. Y de repente nos cortan el trabajo también. ¿Y de dónde agarramos tanto dinero para pagar? Y todo lo que habíamos invertido se perdió. Pero muchos hicieron dinero de esto porque compraron propiedades que estaban en estas condiciones baratas. Y ya cuando terminó esta situación, ellos ya tenían sus propiedades para poder seguirlas levantando. Y les digo, eso es lo que... Pero Dios no está pidiendo esto, que no nos fijemos en las cosas materiales de este siglo. Dice que somos peregrinos aquí. Y a veces nos aferramos tanto a las cosas de este mundo que como que aquí vamos a vivir toda la eternidad. ¿Sí? Y descuidamos las cosas de Dios. No estoy diciendo que con esto no busquemos nuestro beneficio, ¿no? Pero es un beneficio que sea sustantivo y que podamos beneficiar también la obra de Dios. Yo por años he estado trabajando en la compañía y he visto, digamos, hoy último, el trabajo sube y baja y estamos ahí. Entonces necesitamos a veces trabajar, dedicar ese tiempo. No puedo decir, no, pues dice la Biblia que el justo por la fe vivirá y me voy a quedar de brazos cruzados, ¿no? No, tengo que buscar la manera de sobrevivir. Y no podemos quedarnos de esta manera, no. Entonces, este es el consejo de que si queremos hacer tesoros en el cielo, tenemos que comenzar a trabajar aquí en la tierra. Aquí es donde se toma la decisión. ¿Mm? Y eso va para todos, para mí también, porque el predicador se predica a sí mismo. ¿Mm? Hay que pensar en los demás, en la necesidad del prójimo. Hay mucha gente con mucha necesidad, pero a veces, como dice el apóstol Santiago, nos conformamos con solo decirle Dios le bendiga, ¿no? Y no decimos, no, pues le voy a mandar en que sea su pollo asado ahí del Costco, porque está pasando por necesidad. No, solo Dios le bendiga, pero Dios quiere que yo lo bendiga en medio de él. Entonces necesitamos ver todo esto. Hay mucha necesidad y la iglesia se ha vuelto un poco egoísta también. Dios nos va a bendecir cuando nosotros seamos de bendición para otras personas. Cuando nosotros somos de bendición para otras personas, Dios nos va a bendecir. Y todo lo que envuelve esto, el joven rico también se da cuenta usted que llega bien contento delante del Señor Jesús y dice que se postra delante de él y le dice, maestro. Y a él le dice, ¿por qué me dice maestro? Y le comienza a preguntar sobre la vida eterna. Y le dice, ¿has guardado los mandamientos? Pues todos los demás mandamientos había guardado, pero el de la cartera no. El de la cartera no. Cuando ya le dijo, pues dice que no estás muy lejos del reino de los cielos. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí ya no le gustó, dice que entró la tristeza en su corazón. Y no tiene que ser así. Entonces, tenemos que hacer tesoros aquí para que esos tesoros reflejen lo que hagamos en el cielo.
y podemos hacer la obra de Dios. Se fijo, Cristo vino a salvar lo que se había perdido, pero junto con esta salvación, Él anduvo haciendo el bien a los demás. ¿Mm? Anduvo sanando a los enfermos, anduvo libertando a los oprimidos, limpiando a los leprosos y dando vista a los ciegos. En general, usted sabe todo lo que hizo. Isaías 64 habla de esto, anunciando con anterioridad lo que el Señor Jesús iba a decir. Y en Lucas 4:18 dice lo mismo, dice: el Espíritu de Jehová me ha ungido en este día, porque estaba enfrente en la sinagoga, y me ha ungido, dice, y comienza para dar libertad a los oprimidos, apertura de la cárcel, y dice dar vista a los ciegos, hacer andar a los paralíticos, limpiar a los leprosos, y comienza a hablar y termina diciendo que viene anunciando el reino de Dios también a los pobres. Entonces, todo eso lo anduvo haciendo, pero principalmente esa era la meta. La meta era salvar lo que se había perdido, buscar aquello que se había perdido. Pero con todo eso hizo el bien. Y también nosotros estamos llamados a ser personas de bien. Según Timoteo 3:16, hablando de la Escritura, dice que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Pero ¿para qué son inspiradas por Dios? Dice que son útiles para enseñar, para corregir, para redaguir, para que todo hombre de bien, dice, sea enteramente preparado. ¿Para qué? Solo para prepararse por gusto, para toda buena obra, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que tu luz alumbre, para que los hombres vean tus buenas obras. No por obras somos salvos, pero necesitamos ser bondadosos en la obra de Dios. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahí con la primera parte de este. Es la primera parte. El segundo punto viene hablando acerca de un mayordomo. Dice: así es que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Eso es el versículo 1. De ahí se pasa hasta el 8, donde dice que alabó el amo al mayordomo. Pero lo alabó por lo que hizo. Y esto no es un ejemplo para seguir. Los dos son del mundo. Y los dos se están haciendo mal. En aquel entonces no se podía prestar dinero tal vez a alguien y después estarle cobrando. Esa era una regla de los israelitas. Si le prestaba dinero, no, ante la ley no podía cobrarle hasta que llegaba el 7º año, entonces él podía recogerlo. Y entonces, para hacer negocios, ellos hacían como forma de trueque. Entonces, yo te doy tanto de frijoles y tú me vas a dar tanto de esto, o me vas a pagar. Pero no era una forma de préstamo, sino como un negocio, y de esta manera. Y el amo, eso es lo que había hecho, había repartido sus productos a mucha gente y tenía mucha clientela. El mayordomo dice que andaba haciendo mal porque él estaba malversando los fondos de su señor. Entonces, pero de repente llegó ante el dueño de la propiedad o de todo, que aquel andaba malversando los fondos. Le dijo que estaba haciendo mal y que pues era su último día de trabajo y que le llevara una lista de todo lo financiero que tenían, los cálculos financieros, ¿no? Pero aquel dijo: ya estoy viejo, dijo, y no puedo trabajar duro. Si lo mandan a llevar al hermano José Enrique para quebrar cemento ahí en la calle, ¿no? Para andar escarbando, pues no había estado acostumbrado a eso. Dijo: no, pues no lo voy a poder hacer. Pero si no me quedo a hacer nada, pues mendigar me va a dar vergüenza, dijo. Lo que voy a hacer es esto: voy a comenzar a rebajarle la cuota de lo que deben cada uno, y cuando me despida, pues me van a abrir la casa. Entonces, y llegó a oídos
del dueño y dice que por eso lo alabó. Pero el Señor está enseñando que era sagaz, quiere decir que era hábil en lo que estaba haciendo, la sagacidad de este hombre. Entonces está haciendo una comparación que son más sagaces los hijos de Satanás que nosotros que somos hijos de la luz. Porque aquel meditó con alevosía y ventaja para lo que iba a hacer. Y nosotros no planificamos ni hacemos nada. Si planificamos lo que vamos con los planes, ¿no? Ahí nomás. Entonces no, pues llevó a cabo lo que estaba haciendo la cega. Y dice por eso que eran más audaces. Entonces nos está comparando con eso para que también nosotros procuremos también, y está hablando de los tesoros que tenemos que hacer en el reino de los cielos, ¿no? Preparar y hacer la obra de Dios. Están los plantadores de iglesias, ¿no? Y trabajan a veces de una forma sencilla, pero con un plan diseñado. Llegan a un lugar y visitan ese lugar y ven cuántas personas pueden llegar a ese lugar para sentar una iglesia en ese lugar, para levantar una iglesia. Ya cuando ven ese lugar, no como las pequeñas congregaciones o las células, como le llaman, sino que es un lugar que ya están estableciendo para hacer una iglesia. Ya parte de la iglesia va y apoya y se queda permanente sosteniendo ese lugar para mientras van creciendo. Entonces, son los planes que hacen también los plantadores de iglesia. Entonces, y a veces nos involucramos en evangelismo y todo esto, pero cuando vemos que no, porque quisiéramos que las almas se convirtieran en el momento, pero Dios tiene su tiempo para todas estas cosas. Hay gente que tiene su don. Hay gente que un día fuimos aquí a la pulga esta de Antioch, un día sábado venimos y agarramos tratados y después de la oración dijimos vamos a ir a evangelizar ahí a la pulga. Y de repente pasó un señor ahí por la calle y dijo, y nos saludó, oh, ¿ustedes son de la Asamblea de Dios? Sí. Yo vengo de Los Ángeles, dijo, y también soy de las Asambleas de Dios. Por aquí ando visitando una familia. Me voy a ¿qué van? Dijo, a evangelizar. Me voy a ir con ustedes, dijo. Pero no me cree que andaba así bien vestidito como andamos nosotros y con ropa sencilla y todo. Y comenzó el hombre, no habíamos ni entrado a la pulga y ya venían unas personas y ya comenzó a hablarles y como 5 personas. A ratito dice, hermano, venga, vamos a orar por ellos. Ya aceptaron a Cristo en la calle. Aceptaron a Cristo y oramos y ya les tomó nota. Entramos a la pulga, dice, ustedes están por allá, yo por aquí. A ratito lo hallamos ahí orando también por otros. En sí, casi como 10 personas aceptaron a Cristo ahí en la pulga por medio de él. No esperamos que vinieran aquí, pero Dios tiene personas con este don, esa gracia, ¿no? Y no quiere decir que no habíamos orado, pues oramos y nos preparamos espiritualmente para hacer la obra. Pero Dios tiene personas también que prepara para cada cosa. Y fuimos y nos alegramos y dijimos, pues, ven, Dios obra de gran manera, ¿no? Y no era una persona bien elocuente, pero el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio cuando se dejan llevar por el Señor. Por eso dice que alabó el hombre la habilidad de este, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, dijo el Señor, ganad amigos, no por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, o reciban en las moradas eternas. No. Si nosotros hacemos el bien, pues tenemos, porque es el privilegio que Dios nos da de poder predicar el Evangelio. Dice que los ángeles quisieran hacerlo, pero Dios nos ha dado esta oportunidad a nosotros de poder hacer la obra. Y Él nos va a capacitar, nos va a dar la habilidad para poder hacerlo. Pero tenemos que poner de nuestra parte. Ahí me fijo con Felipe, ¿no? Felipe dice que después de que fueron esparcidos la iglesia, la persecución de la iglesia después de la muerte de Esteban, entonces
Felipe se quedó en Antioquía y comenzó a predicar ahí. Pero dice que él le predicaba a las multitudes y todos se convertían ahí. Y lo habla el relato de las Escrituras que Pedro y Juan fueron a ver lo que estaba sucediendo. Entonces dice que, perdón, en Samaria, no fue en Antioquía, fue en Samaria. Dice que estaba creciendo la iglesia en ese lugar. Y ellos llegaron a imponer las manos sobre los discípulos que habían creído y todos recibieron el Espíritu Santo. Todos ya habían aceptado a Cristo, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero decir es que él andaba predicando y ganando almas y trabajando con mucha gente. Pero estando en ese lugar le dice el Espíritu, ve al camino que va de Jerusalén a Gaza. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Después de estar en la ciudad y digamos que estamos en la iglesia, nos manda el Señor a predicarle a alguien exclusivamente. Tal vez solo por una persona tenemos que ir, porque Dios tiene propósito en esa persona. A veces nos llama y nosotros nos quedamos ahí, vamos a las compras y el Espíritu nos está puchando. Mira, ahí está una oportunidad para hablar de Cristo, pero nos hacemos de los desentendidos porque si es cristiano va a sentir la presencia de Dios y va a sentir el impulso del Espíritu Santo en ese momento y que no lo va a dejar tranquilo. Felipe fue al desierto y ahí se encontró con el eunuco que iba de Jerusalén a Gaza. Dice leyendo el libro de Isaías y no lo entendía. Hasta que Felipe se acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Pero para eso lo mandó al Señor, para explicar la palabra de Dios, para que lo entendiera, ¿sí? Para poder llevar el Evangelio. Entonces Dios tiene, lo que quiere son corazones disponibles, ¿sí? Pero si queremos ganar el reino de Dios y su justicia, tenemos que hacer la obra de Dios, ¿sí? No, a veces podemos pensar que, como le digo, con evangelizar es suficiente, pero no es eso lo suficiente. Necesitamos también ver la necesidad. A veces nos sobran muchas cosas. En nuestros países, yo me acuerdo si yo me crié solo con un par de zapatos y un uniforme para ir a la escuela. Y aquí ahí me ando tropezando hasta con los zapatos. Sí, ahí, para trabajar ahí tenemos un montón de ropa y a veces y hay gente que con pocos se conforma, pero no hacemos nada por nuestro prójimo. Entonces, Dios quiere que hagamos tesoros en el cielo para que también podamos, cuando tengamos nuestra corona, ¿no? Dice ser fiel hasta la muerte y el Señor nos va a dar esa corona de vida. Una vez en mi país fuimos con los Royal Rangers a un lugar, Monte Largo le llaman ahí, porque es una entrada de una calle angostita y hasta el final está el pueblo ese, metido entre el monte. Y lo reunimos todos los muchachos y fuimos como 3 iglesias, 3 grupos de andamos bastante casi, porque allá son numerosos los grupos, andamos casi como unos 70 por todos. Y fuimos a regar supuestamente trataditos y vamos viendo que hay un montón de gente bien pobre, niños todos barrigoncitos, descalzos y con enfermedades y viviendo en una situación difícil. Y pues llegamos a hacer eso y la gente no recibía, pero ¿qué podía recibir? La palabra con la gran necesidad que tenían. Entonces las mismas iglesias nos reunimos y entre las iglesias habían unos médicos, habían enfermeras que trabajaban en el hospital y otras en el seguro y les pedimos que nos ayudaran y los médicos dijeron que iban a formar una clínica móvil, le iban a llevar ahí para que ayudara a los niños y ellos los iban a examinar y para poderles recetar y todo. Y reunimos comida y todo pues, para prepararnos, arroz, frijoles, y llegamos, mire que la gente es bien agradecida. Y se reunió y por ello les llegamos con la palabra, pero también les llegamos con la comida. Y pues de ese grupo ahí quedaron como 120 personas que se convirtieron, pero no todos se quedan, ¿no?
Y en ese tiempo fue que también me vine para Estados Unidos. Y por ser tan lejos no había pastores que querían ir a atender ese lugar. Y mi esposa se quedó atendiendo ese lugar, pero al final quedaron como unos 60 personas. Pero ahí está esa iglesia. Y si no hubiéramos llegado con comida y otra cosa, la gente no se convierte, porque había mucha necesidad. Entonces, necesitamos también hacer tesoros en el cielo para que también el Señor reconozca. Pues dice que para aquel tiempo también el Señor nos va a recoger, pero nos va a dar a cada uno conforme a nuestras obras. Y debemos obrar de esta manera. ¿Tiene alguna pregunta de la segunda parte del mayordomo infiel? Acuerde que el primero era del rico avaricioso, ¿no? Pero el segundo es del mayordomo infiel. Entonces, con su sagacidad, pero da un ejemplo de cómo poder avanzar aún en la obra de Dios. Y el tercero vamos a hablar de Lázaro. Ya ando algo perdido. ¿Qué dónde está Lázaro? Dice, aconteció que murió, pues aquí está en el 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esto, aparte de eso, es como un ejemplo, ¿no? La iglesia tradicional dice que hay un lugar intermedio, pero vemos que aquí dice que no. Radicalmente dice que no. ¿Verdad? ¿No? Había un abismo intermedio del paraíso y del infierno. Entonces, cuando el rico murió, dice que fue llevado por los demonios para el infierno. Y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Acuérdese que en ese tiempo se le llamaba al seno de Abraham porque todavía Cristo no había sido justificado. Hasta que Cristo murió, Él llevó a los cautivos que estaban viviendo bajo esperanza, porque todos aquellos vivieron por la promesa, bajo esperanza. Entonces, hasta que Cristo murió, ellos pudieron ya ser salvos de una vez. Entonces le llamaba el seno de Abraham, dice que estaba allí. Entonces, el rico estaba sufriendo cuando el otro estaba, pues, no dice que estaba gozando, pero la estaba pasando bien, ¿no? Ya no estaba en la condición. Y el ejemplo que pone, y yo me puse a estar analizando esta parábola porque estuve viendo una película y es pura mentira, ¿no? El rico maltrata a Lázaro y todo, pero no, ahí dice que lo ignoraba. Ni siquiera era invisible para él, Lázaro, porque Lázaro llegaba a los pies de su mesa y mendigaba las migajas de pan que cayeran. Pero para aquel no era nada, mejor lo ignoraba totalmente y él estaba disfrutando en ese tiempo. Y pues las películas, como le digo que salga, ya sale que él lo maltrate y habla fuerte y mal y todo eso. Pero en sí, él tiene un sentido de superioridad, no hay humildad en el rico. Aún está en el infierno y está queriendo mandar a Lázaro, ¿no? ¿Ah? Señor, Padre Abraham, manda a Lázaro que me moje el dedo, dice, está queriéndolo mandar. Manda a Lázaro que vaya a hablarle a mis hermanos, tal vez se arrepienten. Entonces, vemos que no es de ese punto intermedio que la iglesia tradicional habla. Está estipulado, dice en hebreo, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Entonces, ese punto intermedio del cual pueden interceder, no, es un invento que hicieron posteriori a lo que ya estaba escrito. Entonces, esto también nos da la esperanza de que si nosotros somos fieles al Señor y le buscamos, pues el Señor va a tener misericordia de nosotros. Lázaro no dice que hizo buenas obras ni nada de eso, pero era humilde y por eso fue a parar en el paraíso más que todo. Hoy en día, pues yo pienso también, no sé qué dice la hermana Alicia, ya me va a estar molestando. Ajá.
que hoy vamos directamente al paraíso, ¿no? Al morir. Jesús le dijo al ladrón, no le dijo, de aquí a 1000 años vas a estar en el paraíso. ¿Cómo le dijo? O le dijo, entre unos 2000 años va a estar en el paraíso. No, va. Le dijo hoy mismo, va. Entonces creo que es el lugar que hoy todos los hijos de Dios. Dígame, hermano. Es nuestra atmósfera. Uh-huh. Yo no le podía dar una respuesta perfecta a esto. Lo que hemos estudiado, que el primer cielo es este donde vuelan las aves y todo ello, ¿no? Segundo cielo, y es el ya donde están todas estas naves espaciales que se mueven, porque no es el mismo. Digamos, ya a unos 20,000 pies hacia arriba ya no hay aire. ¿Ah? El segundo cielo. Y el tercer cielo se supone que es donde están todos los planetas, pero eso componen todo el universo, ¿no? Entonces, el Señor dijo por medio del Salomón, dijo que el cielo era su trono. El cielo es el trono de Dios y dijo que la tierra era el estrado de sus pies. Entonces, cuando Pablo habla en 1 Corintios 14, no, perdón, en el 12, ¿sí? Que dice que subió al tercer cielo. No, no lo define que él fue directamente, dice, yo conozco un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, pero que subió al tercer cielo, dice, de cosas increíbles, dice que no se pueden describir, vio, y cosas que no se pueden describir, oyó. Entonces, pero él le explica, no sé si en el espíritu o en la carne, pero él se dio el lujo de subir al tercer cielo, el paraíso. Entonces, habla de ese. No da más detalles de eso y no podría, aún lo que estoy poniendo en relieve es lo que yo entiendo nada más, porque ¿eh? Pues en Apocalipsis capítulo 6 dice que ahí llegan los que han sido muertos en la gran tribulación, ¿no? Llegan a la presencia de Dios, están en el altar no de los sacrificios, no que en ¿cómo es? Del incienso. Y dice que ahí están todos bañados de sangre y el Señor los lava con la sangre del cordero y los viste de vestiduras blancas. Pero ellos se están quejando todavía delante del Señor y le están diciendo, ¿hasta cuándo nos va a hacer justicia? ¿Mm? Ya están en el cielo. Pero le están preguntando, ¿hasta cuándo los vas a hacer justicia? Entonces dice, porque que se esperen un poco de tiempo, les dice el Señor, hasta que sus compañeros sean juzgados también. Entonces, si estos llegaron ahí, pues nosotros también llegaremos ahí. Pero eso es cuando se ha creado el nuevo cielo y la nueva tierra, donde dice capítulos 20 y 21, ¿no? Que no habrá más llanto ni dolor y que Dios mismo va a enjugar nuestras lágrimas. Pero dice que el primer cielo y la primera tierra dice que ya no existen, ¿verdad? ¿Ah? Del que está hablando. ¿No? Es un tema más amplio y complejo, pero como le digo, no le podía dar más detalles. Me limito hasta llegar a donde la Biblia me explica a mí. Ya casi, ya llegué al final. Entonces, con Lázaro tenemos esta explicación importante de que, pues, si nosotros, y la conclusión es esta, la decisión está en usted y está en mí. ¿A dónde queremos ir para esta eternidad? Esta tierra es pasajera, somos peregrinos aquí.
un tiempo temporal. Queremos vivir para Dios haciendo la obra de Dios. Porque aquí es donde tenemos que prepararnos. No, cuando lleguemos a la eternidad, será ya para ser juzgado, para vida o para muerte. Entonces, el tiempo es hoy en el que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A dónde queremos estar? No mañana, no pasado, no que hoy. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por el consejo de tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad. Dice la Biblia que es como una espada de dos filos, ¿sí?, que corta los tuétanos, corta hasta el alma, Señor. Pero así como corta, también cicatriza, porque dice que redarguye nuestra alma, dice que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por eso te damos gracias, Señor, porque sabemos que en tu palabra, Señor, somos felices buscando tu rostro cada día. Te suplico, Espíritu Santo, que esta palabra no quede en tierra infértil, sino que lleve su fruto a su tiempo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. El Señor le bendiga.